Hoy hablamos de uno de los padres de la ciencia ficción, con permiso de Julio Verne. Hoy hablamos de uno de los autores más aclamados de este género. Hablamos de H.G. Wells. Hola Robinsones, yo soy Ángel Fernández Muñoz y esto es el último libro de Robinson Crusoe. Siempre recomendamos que os suscribáis en el botoncito que tenéis por ahí abajo, que le deis al like, que compartáis, que todo esto nos ayuda mucho a seguir divulgando literatura. Siempre os lo digo, así que no entiendo por qué alguno aún no lo habéis hecho. En fin, ya dicho esto, vamos a empezar con Wells. Si te gusta la ciencia ficción, estos libros te van a encantar. Y si no eres mucho de este género, pues son un par de libros idóneos para adentrarte en el género de lleno, porque estoy seguro de que te van a interesar. Y vamos a empezar por La Guerra de los Mundos. Esto que yo tengo aquí es una edición de Ediciones del Zorro Rojo. Está ilustrado por Alvin Correa, que tardó como unos 4 años en ilustrar esto. Y al parecer cuando Wells vio el resultado, le encantó el trabajo que Correa hizo. Esto es de 1898, si no recuerdo yo mal, porque después me riñen porque no os digo el año de los libros. Bueno, es de 1898, es su segunda novela, hablo de memoria, creo que es la segunda. Y bueno, de este libro os he hablado os lo he sacado aquí en algún momento, aunque no hemos hablado de lleno de la novela. Mirad, las ilustraciones son una verdadera pasada. Esto es una sobrecubierta. ¿Veis el libro? Y esta sobrecubierta, os digo también que mirad qué cosa tiene. Es un póster, por si, bueno, lo queréis colgar en el estudio, por la habitación. Las ediciones del Zorro Rojo son siempre muy detalladas y muy bonitas. La verdad, tiene unos libros bastante bonitos del Zorro Rojo. En fin, esta es La Guerra de los Mundos, que ha sido llevada al cine muchas veces, que, bueno, sabéis que Orson Welles hizo aquella broma cuando la radiaron, hizo como si fuera real, que los marcianos llegaban, y bueno, en Estados Unidos se lió un pitote bastante interesante, porque hubo mucha gente que cargó los coches, subió, empezaron a correr, a atascar los puentes, la salida de las ciudades, en fin, fue una broma, después tuvo que pedir perdón, tuvo su gracia, lo que pasa es que en el momento, pues, a la gente no se la hizo. Y esta novela es, la verdad que para empezar es fantástica, es una novela que es muy lisa, es muy rápida de leer, no son demasiadas páginas, incluso esta, además que está ilustrado y son 200 páginas, os lo leí en un par de saltos. Wells, su oficio era científico y si no me equivoco, creo recordar que era biólogo. Y se le nota cuando él escribe porque sus novelas son bastante creíbles. Claro, bueno, vienen unos marcianos a Marte y me vas a decir que esto es creíble. Bueno, en el siglo XIX no se sabía todavía mucho de Marte. Ahora ya sabemos que en Marte no hay vida, o al menos no hay vida inteligente, al no ser que, bueno, que se descubra algún tipo de vida bacteriana, que puede ser aún, pero no sabemos que no hay vida inteligente. Sabemos que no hay flora también, pero entonces no se sabía. Y claro, se especulaba mucho con lo que había en Marte. Y esto a Wells le vino estupendo. Pero él, al ser científico, en todas sus obras vaya a notar que lo que él escribe, lo escribe de una forma coherente, que aunque sea algo que no pueda ocurrir, él lo explica de tal modo que podría ser posible. No solo es imaginación, sino que bueno, él tira de su oficio de científico y nos lo hace ver como algo posible. Y es muy interesante. Esta novela, os pido disculpas porque estoy un poco con la garganta todavía, he estado toda esta semana un poco malo con la garganta y estoy ahí aún un poco recuperando la voz, así que si me veis ahí un poco que voy a tirones es porque aún me molesta un poquillo. La novela empieza con un personaje, bueno, su personaje principal porque está narrada en primera persona. Y en primer lugar lo que está es con un telescopio observando Marte. Me gusta mucho que aquí habla de Marte en estado de revolución. O sea, cuando él ya sabía lo que era un planeta en revolución.
Entonces utiliza términos científicos porque sabe muy bien de lo que está hablando. Y él, mirando por el telescopio, ve que en Marte hay pequeños destellos. Hay destellos de luz que en un principio no le presta mucha atención, pero claro, esos son nuestros queridos visitantes, que van a venir a la guerra, o sea, van a venir a la Tierra a hacer la guerra, y van a venir a hacer lo que seguramente nosotros haríamos si fuéramos a otro lado. Y eso nos lo deja ver, y también una lectura interesante la que hace Wells de esto. Al fin y al cabo, estos colonizadores marcianos no son muy diferentes de los colonizadores españoles, de los franceses o de los británicos. No, son muy distintos. Han venido a colonizar el planeta. Pero la narración resulta muy interesante porque, claro, si fuera una voz omnisciente, pues nos diría lo que está ocurriendo en cada parte del planeta y lo sabríamos todo. Pero la narración es en primera persona, por lo cual el personaje lo está viviendo de un modo muy particular. Este personaje va huyendo, se encuentra con ciudades devastadas, con bosques deforados por completo, se encuentra con partes del ejército completamente destrozadas, porque el ejército no puede hacer nada. Entonces nos lo está dando de una perspectiva muy, muy personal del personaje y hace que la verdad sea muy interesante. Porque os digo que podría ser una voz omnisciente contando lo que está ocurriendo en todas partes, pero así la voz le da una voz mucho, mucho más personal. De verdad que si no te has metido mucho en el género de la ciencia ficción, creo que esta novela te va a encantar. Yo nunca fui muy de ciencia ficción y cuando yo leí esta novela me enamoré de Wells y entonces empecé a leerlo y a seguirlo. Y otro indispensable, bueno, sabéis que ha escrito muchas obras, ha tenido diferentes etapas. Hoy vamos a dar una pincelada de lo que aquí pensamos que puede ser fantástico para adentrarte en su mundo. Y os quería enseñar también El hombre invisible. Esto también es una edición de los libros del Zorro Rojo. Está ilustrado por Luis Scafati, que es un ilustrador argentino, nacido en Mendoza, que todavía está por ahí dando guerra con sus ilustraciones. Y mirad también. Es unas ilustraciones fantásticas. Una letra muy clara, muy grande, lo que siempre os digo de los libros del Zorro, que la verdad es que están muy, muy bien tratados y tienen otras 200 páginas. Os lo leí también en un par de saltos. Os he dicho que La Guerra de los Mundos era de 1898, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y este es del 97, de 1897. Primero escribió El hombre invisible y al año siguiente escribió La Guerra de los Mundos. Y es interesante porque Wells escribió esta novela el mismo año que Bram Stoker escribe Drácula. Qué buena cosecha la de aquel año. ¿Y qué os puedo decir de este libro? Bueno, pues tenemos a un señor que viene con gabardina, con un sombrero de ala ancha, viene completamente tapado con vendas, con unas gafas de sol, y entra en una posada a coger una habitación. Las gentes de este pequeño pueblo son bastante fijonas, son bastante curiosos, bastante cotillas, y claro, empiezan a especular con qué ha ocurrido. Bueno, pues seguramente habrá tenido una desgracia, se habrá quemado. Empiezan algunos también a decir por qué no, que está huyendo de la justicia. No hay pruebas, pero bueno, por decir que no quiere, está huyendo de la justicia. Lo molestan bastante. Al cabo de un par de días, a este hombre invisible le viene, bueno, material de trabajo, con probetas, porque es un científico. Es un científico que, jugando a ser Dios, pues, ha conseguido ser invisible. Y ser invisible puede tener muchos pros, pero desde luego también tiene muchos contras. En un principio, yo pensé que mi amigo, en la narración, iba a ser el protagonista, el que por cierto no dice nunca su nombre. Ya lo dice un poquito más antes y os lo dirá, pero en un principio ni tan siquiera dice su nombre. Y yo pensaba que iba a ser, bueno, el bueno de
de la peli, por así decirlo. En realidad, poco a poco te vas dando cuenta que este forastero no es tan bueno. Incluso en un diálogo con un doctor, ya casi al final del libro, él va a contar muchas cosas y te vas a dar cuenta que siempre ha sido una persona egoísta, una persona que nunca ha mirado mucho por los demás, que bueno, que tiene lo suyo, que no es un santo, y poco a poco te lo va a ir mostrando. Claro que al principio ves este pueblo tan fijón y piensas, pobre hombre, pero que este pobre hombre de pobre tiene poco. Lo que os decía en la Guerra de los Mundos, Wells, al ser científico, te explica las cosas, le da un sentido científico y parece que podría ser posible. Y lo hace en todos los detalles, como por ejemplo, bueno, tú eres invisible y vas andando, pero claro, si andas por el barro, aunque seas invisible, ocupas espacio, por lo cual se te van a ensuciar los pies. La comida no es invisible, por lo cual el personaje si come, bueno, pues la comida baja por el esófago hasta el estómago y la comida es visible. Por lo cual tiene muchas complicaciones esto de ser invisible. La novela también te la lees en un rato. Está muy bien escrita, es cortita, te va a gustar bastante. Y yo creo que con estas dos novelas nos adentramos muy bien en el mundo de H.G. Wells. Os recuerdo las ilustraciones. Tenéis ediciones normales, estas del Zorro Rojo, pues vienen ilustradas, así que tienen este plus. La Guerra de los Mundos y El Hombre Invisible. Dos novelas para poder adentrarte en el mundo de H.G. Wells. Así que lo que siempre os digo, no olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita, el like, compartir. Aquí en el cabecero están las redes sociales. Y bueno, en la caja de comentarios para los piropos y las cosas bonitas. Así que nada, hasta aquí. H.G. Wells. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.